Durante este tiempo, bueno, ya sabéis, se acerca Semana Santa, el sacrificio de Cristo. Vamos avanzando siempre a nuevas etapas y cada vez que avanzamos a una nueva etapa, yo me he dado cuenta de que Dios nunca nos deja avanzar si nuestra vida también no está a la altura del nivel hacia donde nos quiere llevar. No sé si me logro explicar. Cuando uno estudia, bueno, hoy por hoy existen leyes donde al niño hay que pasarlo de curso, no importa si no lee, pero que pase, porque si no se puede traumar, ¿no? O puede poner algún conflicto, alguna cosa, ¿no? Allí, según los psicólogos, ¿no? Y los estudiosos. Y luego llegan a cierta edad que no saben leer ni escribir, pero los han pasado y han avanzado. Y muchas veces nosotros en nuestra vida pretendemos, y que en el Evangelio es igual, podemos avanzar sin unos mínimos, ¿no? Pero en el Evangelio no es así. Cuando Dios trata nuestra vida, Él siempre va a querer que nuestra vida crezca, que nuestra vida avance. Yo creo que no hay ningún papá que no esté contento al ver a su hijo avanzar, crecer, madurar. Yo me gozo cuando veo a mis hijos, que ya están maduros, adultos, que ya no me necesitan. El otro día ya pasé por ese duelo, que me di cuenta que ya ellos ya se buscan la vida, que yo ya no pinto mucho allí. Ahora pinto más como abuelo y un poco a la distancia. Económicamente no me necesitan, consejos piden poco, casi nada. Pero bueno, ahí estamos. Pero no hay nada más bonito que poder tener esa satisfacción de que han avanzado, ¿no? Es bonito verlos crecer. Y a Dios le encanta vernos crecer, le gusta ver avanzar. Él le encanta ver que su propósito se cumple en nuestra vida y lo que Él ha diseñado para nosotros se pueda llevar a cabo. Pero hay un camino que nosotros debemos transitar y es un camino que nadie puede esquivar. Todos tenemos que transitarlo, que es el camino de la consagración, que es el camino de la santificación. ¿Me voy explicando? Hoy en un contexto donde cada uno quiere vivir la vida a su manera, el Evangelio rompe todo aquello. Porque el Evangelio viene para decirnos, no, es que la vida a tu manera es un desastre. Y lo que has vivido a tu manera ha traído caos. Si tú has vivido a tu manera, lo único que has cosechado es dolor, es tristeza, amargura, ¿no? Has sido herido, has vivido injusticia, etcétera. Un montón de situaciones porque has vivido a tu manera. En cambio, la consagración, cuando Dios nos llama, inmediatamente Él dice, mira, nos consagra para que vivamos solo para Él. Y en este camino de consagración, aunque es muy diferente al camino que el mundo nos ofrece, es un camino que realmente nos lleva al crecimiento y a la madurez y nos lleva hacia la bendición. Y durante algunos domingos, de aquí en adelante, estaremos hablando un poco de esto, algunos aspectos de la consagración, algunas historias acerca de la consagración, ¿no? Y cómo eso redunda en nuestra vida en bendición. Hoy día quiero hablar de esto, de consagrados para bendecir. Dios siempre ha querido que tú y yo seamos gente de bendición para otros. ¿Me voy explicando? La consagración y la santidad no tiene que ver, no tiene un fin en sí mismo. Yo soy santo porque soy santo. No, yo soy santo para. La Biblia siempre nos muestra de que nosotros hemos sido consagrados, pero consagrados para. Hemos sido apartados de, pero apartados para. Es decir, siempre hay un propósito de Dios con nuestra vida. Y una de las historias que a mí me encanta, de verdad que me encanta, y yo os invito a que la podáis leer con más calma, yo hoy día voy a dar un pincelazo así general, sumamente rápido, que está en Levíticos 8 y Levíticos 9. Tiene sus paralelos en Éxodo también y en otros versículos también de Éxodo. Éxodo tiene otros paralelos donde enriquece esta historia. Pero es la consagración, en este caso, de quien podríamos decir el primer sacerdote y sumo sacerdote y de sus hijos, de Aarón y también de sus dos hijos. La consagración de Aarón y de sus dos hijos. Levíticos capítulo 8, lo podéis buscar en vuestra Biblia porque yo no lo he puesto aquí, dice que el Señor le dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos, juntos con sus vestiduras, el aceite de la unción, el ternero para el sacrificio por el perdón de los pecados, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y congrega luego a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Si os pregunto qué es lo que acabo de leer, seguramente me diréis, ¿me lo repite por favor? ¿Me lo repite por favor? Lo que aquí está describiendo son todos los ingredientes necesarios para la ordenación de estos personajes. Aarón desde ese día en adelante se iba a transformar en el representante de Dios hacia el pueblo, pero a la vez también iba a ser el representante ante Dios del pueblo.
Por un lado, de cara al pueblo representaba a Dios y de cara a Dios representaba al pueblo. Pero no cualquiera podía ocupar esta posición. Y los hijos de Aarón iban a ser los ayudantes del papá. ¿Me voy explicando? Le iban a ayudar en todo esto. Pero no era una cosa así a la ligera. Es decir, Moisés no iba a decirle, mira, como tú eres mi hermano y me llevo medianamente bien, bueno, tú haz esto y tu sobrino hagan esto otro. No, dijo Dios. Esto es una consagración en toda regla. Porque Aarón y sus hijos iban a trabajar con lo santo, iban a trabajar con lo sagrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que es sagrado? ¿Habéis pensado en eso? ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué significa algo sagrado? ¿Qué entendemos nosotros por algo sagrado? ¿Algo puro? ¿Bien? ¿Pureza? ¿Qué más? Exclusividad. En este caso está asociado a la presencia de Dios, ¿sí? Ojo que para las otras religiones y para muchas también hay cosas sagradas, ¿vale? ¿Cierto? Pero en nuestro contexto está asociado a lo puro, está asociado a lo santo, está asociado a la divinidad, que es nuestro Dios. Porque no es algo que porque a mí se me ocurre que es santo, sino porque Dios lo ha determinado que es santo. Porque Dios es santo. No sé si me explico. Hay cuestiones que nosotros determinamos como sagradas porque nosotros las hemos determinado. No me toques eso, ¿no? Esto es solo para mí, ¿no? Es sagrado, no me lo toques. Y más encima, si le damos un toque un poco místico, divino, mucho más sagrado todavía, porque si lo tocas es profano, lo han profanado, decimos, ¿no? Y ocupamos el concepto de profanación. La profanación tiene que ver con lo mundano que irrumpe y que altera, que afecta, que contamina lo sagrado. Lo sagrado siempre tiene que ver con lo puro, con lo exclusivo. ¿Y sabías que Dios es un Dios santo? ¿Un Dios puro? ¿Un Dios sagrado? Entonces, ahí hay una de las cuestiones que a nosotros se nos olvida a veces, ¿no? Y pasamos por alto. De que nosotros hemos sido invitados, nosotros hemos sido adoptados, nosotros hemos sido reconciliados con un Dios sagrado, con un Dios santo. Y nosotros nos olvidamos de ese concepto. Hemos puesto a veces a Dios al mismo nivel de los otros dioses, ¿no? Y hemos fabricado un Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios de acuerdo a nuestros criterios. Nos vivimos peleando con Dios, que no te entiendo, que tú eres injusto, y nos olvidamos de que Dios es santo, es puro, que es perfecto. ¿Te das cuenta? Y en este caso, Dios está apartando a Aarón y a sus hijos porque ellos iban a trabajar con lo sagrado, con lo santo. De todo el pueblo, ellos habían sido escogidos por Dios en su soberanía para que por sus manos pasaran cosas santas, tocaran cosas santas, por su vida se tomaran decisiones santas, de sus labios brotaran palabras santas, sus oídos escucharan cosas santas. Me voy a explicar. Es decir, toda su vida iba a estar involucrada en lo santo. Es fuerte. Porque yo cuando pienso en esto digo, madre mía, Dios, lo que tú estás poniendo en nuestra vida. Y nos olvidamos de que con todo lo que trabajamos es santo. ¿Sabes? La iglesia es santa, por ejemplo. Tu vida y tu cuerpo es santo. Es sagrado. Porque tu vida es templo del Espíritu, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Es sagrado o no? ¿Sí? Claro. Tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tú eres santo. Entonces Dios exige esa consagración o pide esa consagración de parte nuestra también. Pero bueno, no me quiero ir por allí. Avanzo un poco acá, porque esto es muy bonito. Entonces, para esta ceremonia de consagración, Dios invita a todo el pueblo. Vamos a juntarnos todos en el tabernáculo o allí en la tienda de reunión que le llamaban. Y te vas a traer, ¿no? Y ahí estaba lo que yo acabo de leer. Te vas a traer un ternero o becerro, dicen algunos, ¿no? Para la expiación. Te vas a traer 2 carneros y te vas a traer un canasto de panes sin levadura. Esos son los ingredientes para que hagamos la consagración. Y la consagración comenzaba, ¿no? Era una ceremonia que se desarrollaba en primer lugar frente a toda la comunidad, frente a toda la gente, porque toda la gente tenía que ser testigo de que estos personajes ya iban a dejar de ser personas comunes y corrientes y se iban a transformar en personas sagradas, en personas santas. ¡Qué fuerte! ¿Eh? Que ellos ya dejaban de ser del montón y que iban a tener algo exclusivo que nadie más tenía. Y por otro lado, ellos estaban asumiendo un compromiso público también frente a los demás. Desde el día en adelante, Aarón y sus hijos ya no eran más de ellos, sino que ellos estaban diciendo, mire, lo que estamos haciendo, también quiero que todos lo conozcáis, que todos seáis testigos, ¿no? De lo que nosotros vamos a hacer y hacia dónde vamos a dirigir nuestra vida.
Esto es como el bautismo a veces, ¿no? No sé, es público en cierto sentido. Yo le muestro a todos que ahora voy a vivir para el Señor y que voy a morir para el mundo, que ya no soy... Es que a veces nos olvidamos de lo que significa el bautismo, ¿no? Cuando tú te bautizaste, cuando tú te entregaste a Cristo, tú decidiste vivir para Él de manera exclusiva. Eso se llama consagración. Tú decidiste consagrar tu vida para Él y vivir para Él. Y dejar de ser del montón, dejar de ser del populacho, dejar de ser de todos los demás, sino transformarte en alguien exclusivo para Él. Y eso lo dejo caer para los que se van a bautizar este año. Eso significa bautizarse, consagración. Nos olvidamos. Frente a toda la comunidad. Ellos lo estaban haciendo de esa manera, frente a toda la comunidad. La consagración comenzaba... Esto lo leí todo en Levítico 8, ¿vale? No lo voy a leer ahora porque es muy largo. Pero comenzaba con bañarlos. Ahí los vemos a nosotros. Desnudos, les quitaban la ropa y los lavaban con agua. Afuera en el tabernáculo, en el atrio, estaba el lavacro, ¿no? El lavatorio, donde había mucha agua y ahí lo usaban para lavarlos. Luego que los lavaban, los vestían también con una ropa diferente. La ropa de Aarón y la ropa de sus hijos, si os dais cuenta, ya no es como la anterior. Cambia. ¿Os suena esto de cambio de vestiduras? ¿Sí? ¿Vemos eso en la Biblia, en otros pasajes de la Biblia, cómo Dios cambia las vestiduras? A ver, ¿algún ejemplo? Gracias. Siga participando. La parábola del hijo pródigo. ¿Os dais cuenta que cuando el hijo pródigo vuelve a casa, qué es lo que hace el papá? Le cambia la vestidura. Bueno, también lo habrá bañado primero, porque olía cerdo el tipo, como otros que conozco, pero olía cuando llega, lo dejo ahí. Otros que trabajan con cerdo tienen que bañarse antes de cambiarse la ropa. A ver. Cambiarse la ropa, se pone anillo, se pone calzado, lo visten. ¿Te das cuenta que la vestidura en este sentido era importante? Porque la vestidura lo diferenciaba estéticamente, exteriormente, lo diferenciaba del resto. La vestidura de Aarón era diferente. Tenía una mitra, tenía un pectoral, tenía unos calzoncillos diferentes inclusive. Sí, eran de lino fino, ¿no? Ahí estaba el tipo, ¿no? Tenía un cinturón, tenía aquí el urín y tumín, tenía unas piedrecitas por acá, tenía unos encajes por allá. Ustedes lo pueden leer. Pero una cuestión que dice, ¿pero por qué tanto detalle? Porque Dios es un Dios de detalle. Porque cada una de esas características, pero cada uno de esos elementos que tenía su vestidura simbolizaba algo. Es que Dios es un Dios lleno de simbolismo en nuestra vida también, ¿no? Pero marcaba la diferencia. Es decir, cuando Él paseaba con esa ropa, Él decía, allí va el sumo sacerdote. Allí va el ungido de Jehová. Ese que viste diferente, ese no es como los demás, ese es especial, ¿no? Porque ahí está. Me encanta, porque cuando Dios nos viste de gracia, nos viste de poder, nos viste de santidad, ¿no? Cuando nos viste de dignidad. ¿Y qué más? Cuando dice el Apocalipsis que todos andaremos vestidos de vestiduras blancas y resplandecientes que representan la limpieza, la pureza, ¿no? Eso marca una diferencia con nosotros, con los demás, con el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque exteriormente Dios quiere que se note, que se vea. Y luego los hijos también tenían una túnica con un cinto y todos se bañaban y se vestían. Primero lavarse, bañarse. La Biblia dice que somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Y la Biblia dice que somos limpios por la sangre de Jesucristo que también nos ha limpiado de todo pecado. Entonces estamos limpios por la palabra, estamos limpios por la sangre, pero luego toca vestirnos con unas nuevas vestiduras de justicia, vestiduras de amor, ¿no? Vestidos del nuevo hombre según Dios, dice Pablo. Entonces la vestidura simboliza eso nuevo, eso externo, aquello que se refleja también hacia afuera. Ellos fueron vestidos de esa manera diferente. Pero luego ocurre algo. Luego que ellos estaban vestidos, Moisés llama a Aarón aparte y dice la Biblia que en el versículo 10, los que están leyendo en la Biblia, el 8:10, y dice que tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, todas las cosas que estaban allí, ungió todos los elementos, ya hablaremos en unos domingos más acerca del tabernáculo, los elementos, ungió todos los elementos del tabernáculo, luego el 11 dice que roció de él sobre el altar 7 veces, ungió el altar, todos los utensilios, porque ese altar luego iba a seguir siendo ocupado para la consagración y para ofrecer ofrendas a Dios, así que tenía que estar consagrado, ¿no? Ungió el altar, los utensilios, la fuente, 12 dice, y luego derramó el aceite de la unción sobre la cabeza. El Salmo 133 habla de eso, ¿no?
como el vuelo óleo que desciende de la cabeza y baja llega hasta su barba y baja hasta el borde de las vestiduras, dice el Salmo 133, ¿no? Ahí está hablando de Aarón, como fue ungido, empapado, ¿no? La unción sobre la cabeza, luego lo unge a él y lo santifica a Aarón. Es decir, todo lo que Dios usa, antes de usarlo, primero lo santifica. Lo que ha hecho Dios contigo es santificarte. ¿Me voy explicando? Cuando hablamos de limpieza, de pureza, es que Dios te ha santificado, te ha limpiado. Y estamos en un proceso de santificación, de purificación todavía, y seguimos avanzando en la santificación. La santificación es algo que no acaba, comienza pero no acaba, ¿vale? Eso lo dejo ahí. Todos los días necesitamos santificarnos y purificarnos. Luego dice el versículo 13 que después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vestió de las túnicas, los ciñó su cinto, lo ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado. Viste también a los hijos. Pero aquí hay una cuestión clara. Luego de lavar y de vestirse, Dios los unge con el aceite de la unción. La Biblia dice que tú y yo tenemos la unción del santo, dice Juan, en una de las cartas de Juan, primera de Juan. Tenemos la unción del santo. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Me encanta, ¿no? Jesús lo dijo. Y luego Él dice que el Espíritu Santo ha venido y ha sido derramado en nuestras vidas. Entonces, somos gente ungida por Dios. Hemos sido lavados, hemos sido vestidos, pero también hemos sido ungidos por el Señor, ¿no? Porque esa es una forma en la cual Él nos ha consagrado y quiere que sigamos siendo consagrados. Ahora, luego de esto ya viene la otra parte de la ceremonia bastante interesante. Dice que luego que ellos estaban ungidos, ahora ya venía lo más gordo, que era el derramamiento de sangre. Y aquí es donde entra en escena el ternero o el becerro y los dos carneros. Luego que estaba todo ungido allí dentro del tabernáculo y estaba preparado para los sacrificios, venía el becerro. Lo primero que se mataba era el becerro. Porque dentro del proceso de la consagración, lo primero que había que hacer era la expiación. Usted me dirá, ¿qué es lo que es expiar? ¿Alguien sabe lo que es expiar? ¿Ah? No. ¿Perdón de pecados? ¿Sí? ¿Por qué se produce el perdón de pecados? ¿Ah? Porque ha habido un sacrificio. La expiación es la paga, ¿vale? Expiar significa comprar, ¿vale? Como redimir también. Expiar tiene que ver con comprar, tiene que ver con borrar, tiene que ver con extirpar el pecado en este caso, ¿no? Pero eso ocurre solo porque hay un sacrificio de por medio. En este caso, ¿quién pagaba el pato? No era el pato. Pagaba el becerro. Venía Aarón y venían sus dos hijos y ponían la mano sobre la cabeza del becerro. ¡Pah! Y ellos de alguna manera decían, Él lo paga por mí. Este animal va a morir por mí. Este animal, lo que ocurra con él va a ser en representación mía. Yo no voy a morir, va a morir él. Porque dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Porque si no hay remisión, no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados tampoco. Por eso es que es duro lo del pecado, es fuerte lo del pecado. A veces nosotros pecamos y decimos, no, fue un pecadito de estos veniales, ¿no? Tranquilo, no. No, este otro fue gordo. No, ante Dios todos los pecados son iguales. Y todos necesitan derramamiento de sangre. Y en este caso, el becerro representaba. Y lo primero que tenía que ocurrir para que haya consagración era que esos pecados tenían que ser borrados. Lo primero que Dios siempre va a pedir de nosotros para que sigamos avanzando, no solamente es que nos vistamos y que estemos dispuestos a vestirnos, a caminar diferente, sino que estemos siempre dispuestos a pasar por la puerta del arrepentimiento, por la puerta de la humillación, por la puerta del pedir perdón a Dios. ¿Quién ha pedido perdón hoy día, ya, hoy, en algún momento a Dios por sus pecados? ¿Amén? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Ayer? ¿Ya lo hicieron? ¿Antes de ayer lo hicieron? Todos los días, cada momento, cada instante. ¿Os dais cuenta? Porque algunos piensan que esto es como cuando jugábamos a la escondida, ¿no? 1, 2, 3 y por todos mis compañeros. Entonces, liberábamos a todos los compañeros, ¿no? Vale, ya está. Y yo decía, no, Señor, te pido perdón ahora y por todos mis pecados y por los que voy a cometer mañana, por si se me pasan. No. Nosotros oramos todos los días porque sin remisión de pecado no hay consagración. La consagración pasa por entender primero que somos pecadores. Primero partimos por ahí. Ante Dios siempre vivimos como pecadores, redimidos pero pecadores, débiles pero que necesitamos de su gracia, ¿no? Que no es por nuestros méritos, es por su mérito, ¿no? Y que necesitamos de Él, siempre vivimos con ese sentido y esa dependencia hacia Él. Señor,
En este caso no tenemos un becerro, pero Cristo se llevó los pecados de la cruz del Calvario. Él nos redime, Él nos representó, Él pagó el precio. La consagración siempre pasa por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estos personajes entonces ponían sus manos sobre el becerro. Y en este caso, el becerro, ellos ponían sus manos, Moisés lo degollaba el animal, ¿no? Y con su sangre volvía y purificaba otra vez el altar de los sacrificios. Lo mismo que había ocurrido antes, donde se había consagrado con el aceite, ahora lo que hacía Moisés es coger esa sangre y derramarla sobre el altar de sacrificio. Aquí hay mucha sangre. Luego tomaba las grosuras del animal, los intestinos, ¿no? Los riñones y todo aquello y lo quemaba también sobre el altar. Y lo ofrecía, porque la grasa es la que huele. ¿Has visto cómo tiras grasa al fuego? Entonces él encendía llama, porque eso se supone que tenía que subir a la presencia de Dios para que Dios lo oliera, para que Dios supiera de que ahí había habido un sacrificio. Como olor grato, luego Dios lo llama olor grato, ¿no? Cuando está bien hecho el sacrificio, de acuerdo a la normativa, él dice olor grato. Pero este becerro, todo lo que era su piel, todo lo que era la carne, todo lo que era el estiércol, eso tenía que ser sacado fuera del campamento y quemado afuera del campamento. Era una manera de simbolizar de que el pecado ya no iba a estar al interior de allí, sino que el pecado se iba fuera de él, se expulsaba del pueblo. Es interesante. A veces pedimos perdón sin expulsar el pecado de nuestra vida. Qué fuerte, ¿eh? Nosotros a veces pensamos que consagración termina solo con pedir perdón. Pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, hoy que conocéis la Biblia, ahora hay que ponerla en práctica, alcanzará misericordia. ¿Os dais cuenta? Entonces no solamente basta con confesarlo, hay que sacarlo del campamento, hay que alejarlo de nuestra vida, hay que alejarlo de nuestra casa, hay que alejarlo de todo lo que nos rodea, hay que alejarlo del pecado. Y eso es lo que simboliza el becerro. El becerro, claro, subía y se sacrificaba lo gordo, pero la parte de la carne, lo que valía, y también lo que sobraba, el desperdicio, en este caso el excremento, todo fuera. Tú y yo tenemos que, en el proceso de consagración, siempre estar dispuestos a renunciar a lo que es pecado y a lo que no agrada a Dios. Me voy explicando. Hay cuestiones que yo siempre digo que Dios dice, ya, pero si quieres vive tú con Él, pero yo no vivo allí. Cuando eso entra a un lugar, Dios sale por la otra puerta. ¿Me voy explicando? Entonces, lo que Dios busca en nuestra vida es esa consagración. Hay cuestiones que son incompatibles. Es una palabra que yo he incorporado estos últimos años a mi vocabulario. Incompatibilidad. El Evangelio es incompatible por mucho que lo podamos creer. Es incompatible con cierta ideología, es incompatible con cierta filosofía de vida, es incompatible con el pecado, es incompatible con ciertas actitudes, costumbres, pensamientos que nosotros tenemos. Es incompatible y tenemos que decidir entre una cosa y otra, siempre. Y en este caso el becerro representa eso. Vamos a espiarlo, pero el pecado también se va afuera. Luego del becerro venían 2 carneros. Un carnero, donde también ponían la mano sobre él, a recordar que estos animales en todos ponían la mano sobre él. Y el primer carnero era un carnero que le llamaban el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos ponían sus manos, pero en este caso la sangre de ese carnero del holocausto debía ser rociada en la presencia de Dios sobre el altar. Ahora ya esto era dedicado a Dios. Y una vez muerto, ese animal, ese carnero, este sí era completamente quemado. El otro, ¿se acuerdan que el becerro se quemaba afuera? Pero este no. Este era quemado ahí en el altar de Dios que antes había sido consagrado. Era quemado completamente. Todo, totalmente. Esto simbolizaba una dedicación absoluta. En otras palabras, ese carnero que estaba ofreciéndose en holocausto, lo que ellos estaban diciendo, Señor, yo me estoy ofreciendo completamente y quemándome en el altar para ti. Yo quiero ser para ti. Yo me quiero quemar para ti. Yo recuerdo cuando era más joven de lo que soy, por supuesto, que llega un momento en que digo, Señor, yo quiero quemar mi vida para ti. Y utilicé ese término. Algunos queman su vida y la dedican en otras cosas. Queman su energía, queman sus sueños, lo sacrifican todo por otras causas. Y yo recuerdo que esa vez le dije, no, Señor, yo lo quiero quemar en el altar para ti. Este carnero, ese holocausto,
era un holocausto de dedicación, de disposición, de obediencia, de sumisión, donde ese carnero está diciendo, ahí estoy, pero todo, completamente. Hay gente que quiere entregarse a Dios, pero se entrega solo una parte. Señor, yo me entrego a ti, pero mis relaciones sentimentales son mías. O sí, Señor, me entrego a ti, pero mi economía es mía. Me entrego a ti, pero el trabajo es mío. Pero los sueños son míos. Y se reservan cosas para su vida. Dios dice, quédatelo. Nadie te lo está pidiendo. No estás obligado. Si tú quieres ser consagrado, si tú quieres vivir para mí, si tú quieres ser exclusivo, quieres ser consagrado y ser de bendición, no me sirve. Yo esto lo comento porque Dios nos está llevando a otro nivel. ¿Me voy explicando? Dios va empujando nuestra vida a otro nivel. Y cuando llegamos a este punto, claro, a veces renunciamos al pecado, renunciamos a esto, pero no solamente basta con renunciar, ahora hay que ofrecer. Ahora, ¿qué hay que entregar? Ahora yo tengo que poner sobre el altar del sacrificio todo lo que nosotros somos. Y Dios nos quiere completos. Nos quiere completos. Nos quiere enteros para Él. Y este carnero que era allí ofrecido, ¿no? Quemado en el altar, simbolizaba esa dedicación absoluta. Póngalo allí. Dedicación absoluta. Todo quemado. Toda la vida dedicada a Dios. Una disposición y obediencia a la voluntad de Dios. Una sumisión, pero también una adoración a Dios. Él está diciendo, porque ahí el holocausto también significa lo que sube, pero en adoración a Dios. Era una adoración para Él. Me gusta lo que dice Pablo, ¿no? En Romanos 12, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es el culto racional. Agradable a Dios, que es el culto racional. Dios quiere que nuestra vida sea una vida en sacrificio. ¿Por qué no lo hago? Porque estoy sacrificado. Mira, iría allá, pero no, yo ya estoy aquí vendido, yo ya estoy aquí entregado. Con mi esposa siempre decimos, hay cuestiones que nosotros ni siquiera las cuestionamos, no tenemos ni la alternativa B, es A, Dios. Sacrificado para Dios. Dios primero, Él el primero. Y el último también, primero y último. Él está en todo, Él lo llena todo. Y le hemos dado a Él. Entonces, una vida consagrada requiere un holocausto completo. Una vida dedicada completamente a Dios. El segundo carnero era el carnero de la consagración. Otra vez los ponían las manos allí. Pero ahora la sangre, y esto me encanta. Ahora ellos, ¿qué es lo que hacían con la sangre de este segundo carnero? Moisés les dijo, vas a coger la sangre del segundo carnero y una parte de ella vas a ponerla en el lóbulo derecho de la oreja. Otra parte la vas a poner en el pulgar de la mano derecha. Y la otra en el pulgar del pie derecho. Todo en el lado derecho. Eso es interesante. No es que Dios sea de derecha, ¿vale? No tiene nada que ver eso. Esto no es política, ¿vale? Lo que pasa es que en la Biblia, la diestra, en la Biblia significa poder, autoridad, lo que viene de Dios, ¿no? Siempre Dios va allí, ¿no? Lo positivo viene de allí, no por el lado diestro, ¿vale? Aplícalo como quieras, pero no tiene nada que ver con eso. Pero es interesante, porque la sangre en este caso, recordar la sangre simboliza la vida, era que tu vida, en este caso, la sangre estaba consagrando, ¿qué cosa tú? ¿Qué estaría consagrando? El oído. ¿Y para qué se consagra el oído? ¿Ah? ¿Para qué se consagra el oído? Para no tener otitis. Para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a hacer Aarón? ¿Qué iban a hacer los hijos de Aarón? ¿Iban a escuchar la voz? La voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, no cualquiera la podía escuchar. Tenía que tener un oído consagrado. Recordar, la voz de Dios es santa, es pura. Y para eso el oído debe ser consagrado. ¿No te pasa a ti que a veces dices, no, es que Dios no me habla? ¿Y has consagrado tu oído? ¿Qué es lo que es consagrar el oído? A ver, dime un ejemplo. ¿Cómo consagraríamos el oído? Recuerde que a las 12 empieza el otro culto, así que no podemos estar toda la mañana. Cuidando lo que escuchamos. ¿Qué escuchan tus oídos? ¿Ah? Toda la porquería que se va haciendo en este mundo. Todo el chisme, toda la maldición, todos los tacos, ¿no? Todo lo inapropiado, todo lo sucio, todo lo vil. Y después decimos, Señor, háblame. Y Dios dice, en esa oreja no me meto, ¿eh?
No porque tengas cera, no. Es porque hay otras cosas allí, guácala, ¿no? Sí, lo hice a propósito, porque repugna, ¿no? Porque repugna, ¿no? No es porque estén físicamente sucios, porque nuestros oídos no están preparados para escuchar. El oído se tiene que disciplinar, el oído se tiene que afinar para escuchar su voz. Y una de las cuestiones, los grandes problemas que tenemos nosotros como hijos, no es que Dios nos hable, Dios siempre nos habla. No tenemos problema con que Dios hable, tenemos problema con que no sabemos escuchar su voz. ¿Qué es lo que le dice el Espíritu Santo a la iglesia en Apocalipsis? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Se acuerdan lo primero que aprendió el profeta Samuel? ¿Cuál fue su primera lección? ¿A escuchar? Samuel. Dígame, Elí. Pensó que era Elí el que le estaba hablando, ¿no? No, yo no estoy hablando contigo, le dice Elí, ¿no? Vete a dormir. Al día siguiente, Samuel. Y, dime, Elí. Y es como muy chistoso esto, ¿no? Porque la mayoría de vosotros, cuando llegáis a casa, que estuvo bonita la palabra del pastor. No, si Elí no ha hablado. ¿Os dais cuenta que a veces confundimos la voz de Dios con la voz del hombre, con la voz del... No, a veces es Dios el que nos está hablando. Cuando tu oído está fino, sacas al hombre de la ecuación y aprendes a escuchar la voz de Dios que está hablando a tu vida. Dios te está hablando hace mucho tiempo, de muchas formas, de muchas maneras, y hoy por hoy nos habla a través de la persona de Cristo, nos habla a través de la palabra. No necesitamos profecías locas por ahí para que Dios nos hable. La palabra es la profecía más perfecta, pura que hay para hablarnos también. De pronto Dios nos habla en profecía. No estoy en contra de la profecía. Lo que estoy en contra es de la gente que usa la profecía como una herramienta de manipulación, ¿no? Y que es visceral muchas veces, pero no es palabra de Dios, ¿vale? Son sentimientos de la persona. Pero bueno, claro, y el que no tiene oídos finos para reconocer entre la voz de Dios y la voz del hombre, se cree que la voz del hombre es la voz de Dios también, ¿no? Se provoca una confusión allí. Tú tienes que estar consagrado. Dios quiere consagrar tu vida para que escuches su voz, para que la palabra de Dios te hable a ti de manera directa. Dios quería que su pueblo subiera a la presencia de Dios, porque Dios quería hablar con el pueblo de Israel allí en el monte Sinaí. ¿Os acordáis de la escena del monte Sinaí? Trueno, relámpago y Dios hablando y entregando las leyes. Dios quería que el pueblo hablara, pero ¿sabe? El pueblo no se consagró. Y como no se consagró, le dijo a Moisés, vete tú y luego nos cuentas lo que Dios dice. Y lo que Dios quería era hablar con cada uno de manera particular. Pero el pueblo dijo, mira, prefiero seguir en pecado, prefiero seguir con mis oídos sucios, no quiero espiarme, no quiero prepararme, no quiero consagrarme. Total, luego ya Moisés me contará. Y el problema es que hoy por hoy hay un montón de Moisés dando vueltas y la gente escucha esos supuestos Moisés, se confunden porque no es Dios hablando, son palabras de hombre. Porque faltan esos Moisés, ¿no? Que suban al monte y hablen. Pero es que Dios nunca quiso tener mediadores. Él quiso hablar siempre directamente. Y una de las cosas que ocurre hoy, gracias a Dios, ¿no? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es que el Espíritu Santo nos habla a cada uno directamente. Ya no necesitamos mediadores. No necesito un profeta que me diga lo que Dios quiere. Dios te está hablando a tu corazón y está hablando a tu vida. Pero necesitas consagrar tu oído. Este segundo holocausto buscaba eso. La consagración del oído para oír. Pero luego también el pulgar de la mano. ¿Qué hacen las manos? Hacen. ¿Para qué sirven las manos? Para trabajar, para construir, para tocar, para bendecir. ¿Sí? Mire, la mayoría de ellos, los sacerdotes, sus manos eran para esto. Bendecían al pueblo. Con las manos ocupaban las cosas santas y preparaban los sacrificios, los utensilios, ofrecían las ofrendas, ¿no? Las manos, cuando Jesús dice, y pondréis vuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán, dice Jesús, ¿no? Es decir, las manos eran portadores de bendición y portadores de sanidad. No solamente el oído para escuchar lo que Dios quiere, sino que también las manos para ejecutar lo que Dios nos está diciendo. Para transmitir lo que Dios está diciendo. El otro día decíamos, el abrazo, el afecto. Cuando Jesús tocaba a los enfermos, no solamente los sanaba, sino que luego los tocaba, los abrazaba. Era porque no solamente sanaba físicamente, sino quería sanar el alma, quería sanar el corazón. Y eso se logra a través de un buen abrazo a veces, ¿no? Mucho cariño, porque nuestras manos tienen que, de alguna forma, transmitir ese amor, esa presencia de Dios. Entonces, para eso tienen que estar consagradas. No podemos usar nuestras manos para el mal. Mis manos están dedicadas para hacer el bien, para hacer la obra de Dios. Y luego los pies, para ir.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los pies nos hablan de camino, nos hablan de dirección, nos hablan hacia dónde nos conducimos. El sumo sacerdote, Aarón, tenía que guiar al pueblo en una determinada dirección. Tenía que guiarlo hacia la presencia de Dios. Tenía que llevar al pueblo hacia la presencia de Dios. Tú no puedes llevar a alguien a la presencia de Dios, a una vida de consagración, si tú no estás consagrado. Es que ya lo voy a ganar. No. Es que ya lo voy a convencer. Es que ya... No. Tú ganas a alguien para Cristo si tú estás ganado para Cristo, si tú has sido entregado para Cristo, si tu vida está consagrada para Cristo. Los pies nos hablan de vidas que se conducen siempre para hacer la voluntad, para caminar en el camino del Señor, ¿no? Para caminar en la voluntad y en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Me encanta esa, ¿no? Pero tengo que caminar por ese camino que Dios ha transitado. Este holocausto nos habla de eso, de un oído consagrado, de manos consagradas, de pies consagrados. Y todo eso habla de una vida que dice, Señor, aquí está, consagrado para servirte. No solamente me dispongo, como en el holocausto, Señor, para vivir para ti. Ahora más específico, esto es tuyo, esto te pertenece. Me gusta eso. Mis manos te pertenecen, mis labios te pertenecen, mis oídos te pertenecen, mis ojos te pertenecen, ¿no? Y versículo 30 dice que luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar. ¿Y qué es lo que hace? Y lo roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos. Luego, para terminar la ceremonia, esta parte de la ceremonia, cogió otra vez el aceite y cogió la sangre. ¿Y qué es lo que hace? La roció sobre Aarón y sus hijos. Ellos quedaron empapados de aceite y sangre. Imagínense esa escena. ¿A qué huele? A sangre y aceite. Las moscas empiezan ahí a dar vueltas. No, es que parece una escena bastante grotesca, por decirlo de alguna manera. Pero era la forma como ellos estaban siendo consagrados. Sangre y aceite. La sangre siempre representa la vida de Cristo en nuestra vida. Y el aceite representa la unción de Cristo. Hay algo que nunca se tiene que apartar de nuestra vida. Es la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que trae consagración a nuestra vida. Lo que nos hace diferente a todo el resto y a los demás es que nuestra vida ha sido lavada por la sangre de Cristo y que en nosotros está la unción, está la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y ellos estaban allí, todos empapados, todos mojados, ¿no? Y luego viene la orden de parte de Dios, ¿no? Antes de avanzar a la otra parte. Luego Dios les dice, muy bien, ahora que estáis empapados de aceite, para terminar este proceso de consagración, Él dice en el versículo 30 y 31, Él luego les dice, luego van a comer la carne a la entrada de la tienda de reunión. Van a comer esta carne. ¿Se acuerdan que una la habían quemado completamente? Ahora no, ahora podían comer la carne en la tienda de reunión, ¿no? Tal como lo ordené. Háganlo, cómanlo. Esto nos habla de comunión. Esto nos habla de que terminaba toda la escena, toda la ceremonia, terminaba en un banquete, vamos a llamarlo, donde ellos se sentaban a la mesa, entre comillas, para comer con Dios esto que estaban ellos ofreciendo. Me gusta, porque al final la consagración no es otra cosa que una vida que está dispuesta a vivir en comunión con Él, a estar con Él en comunión. La comunión con Dios no es una cuestión de día domingo, es algo continuo. Algunos en la antigüedad decían, no, es que yo voy a entrar a la presencia de Dios, luego voy a salir. Señor, que tu presencia no se vaya con nosotros por el camino. No. Nosotros hemos sido llamados a habitar en la presencia de Dios. Y vivimos continuamente en la presencia de Dios. Esto simboliza una vida en comunión. Esto simboliza que ellos se instalaban para vivir con Dios. No solamente se consagraban, sino que consagraban todo lo porvenir también, para habitar en su presencia. Y esto realmente era lo que los capacitaba para Él, para el ministerio. Versículo 33. De la puerta del tabernáculo, les dijo Él, de reunión no saldréis en 7 días. ¿Ustedes pensaban que esto ya había acabado? Pues no. Ahora tenéis que estar aquí 7 días. Y yo me imagino mirándose ellos empapados de sangre y aceite. ¿7 días? Pues sí, 7 días. 7 días tenéis que esperar aquí, porque esto no acaba todavía. Todavía no estáis preparados. Todavía no estáis en condiciones. ¿Os acordáis que al comienzo les dije que la vida del cristiano es una vida de consagración continua que va en aumento y que no podemos avanzar a otra etapa si no quemamos las primeras? Es que a veces nosotros pensamos, no, yo ya estoy listo para. No, es que ahora yo creo que... No, a veces Dios nos hace esperar y nos mantiene allí y nos dice, no, tienes que esperar 7 días.
Tienes que aguantar allí 7 días. Imagínate, 7 días en la entrada de la puerta del tabernáculo. Ni siquiera estaban en el lugar santísimo, ni en el santo, sino que estaban ni en el atrio, sino que otra vez, de vuelta a la puerta, al lugar de inicio. Ahí estaban ellos parados, esperando. 7 días y 7 noches. Y tenían que cumplir la ley. Algunos dicen que ellos tenían que seguir ofreciendo durante esos 7 días, volver a vivir la misma experiencia que yo os describí antes, seguir viviéndola durante todos esos 7 días. Y uno dice, ¿pero para qué tanta espera? No, porque así son las reglas. A veces uno dice, Señor, ¿y por qué tanto? Porque así son las reglas. ¿Y por qué te tengo que dar explicación? Yo me acuerdo que a mí me decían, ¿por qué te tengo que darte explicación a ti, mocoso? Me decían a mí. Tienes razón, soy mocoso. Y a veces Dios, yo creo que nos queda mirando y dice, ¿por qué te tengo que dar explicación a ti? Te aguanta y te esperas hasta que no acabe el ciclo, hasta que no acabe el proceso, hasta que no aprendas a esperar. No viene nada más. Y ellos ahí esperando. Todos los días, 1 día, 2 días. La gente pasaba y ahí estaban ellos con su rostro empapado de aceite, las moscas dando vueltas. Y una escena pero asquerosa, sucia, humillante, tal vez hasta vergüenza podrían haber sentido. Pero seguramente ellos en su interior pensarían, de esto va a salir algo nuevo, va a haber algo diferente. Imagínate, la persona más importante estaba siendo humillada. No sé si me explico, ¿no? El que iba a ser, el que los iba a representar, la persona de más autoridad, el sumo sacerdote, estaba siendo humillado, avergonzado. Es que esas son nuestras etapas. Tú y yo, una de las cosas que Dios a ti y a mí siempre va a buscar es nuestra humillación. Porque no puede haber exaltación si no hay humillación. Y ahí nos tiene, ¿no? 7 días, 1 mes, 2 años a veces, 4 años a veces. Y ahí estamos hasta que se acaba. Pero no me alargo más porque si no se me pega con el otro culto. Vamos a juntarlo. Dice Levíticos 9:1. Y en el día 8, y llegó el día 8. Se acabó el tiempo, se acabó el plazo. Llegó el día 8 y Moisés llamó a Aarón y a sus hijos. Le dijo, Moisés, aparece allí el que estaba guiando toda la ceremonia. Y le dijo, toma ahora de la vacada un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto, sin defecto, y ofrécelo delante de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Muy bien, Aarón. Ahora te toca a ti. Lo que yo hice, ahora te toca a ti. Ahora se acabó el proceso. Ahora estás capacitado. Ahora estás validado para avanzar a la otra etapa. Ahora tú comienzas. Y cuando tú lees el capítulo 9, tú ves a Aarón ofreciendo, y a sus hijos, ofreciendo sacrificio por la expiación y cumpliendo con el mismo ritual, ofreciendo los carneros, ofreciendo las otras ofrendas mecidas ante el Señor y haciéndolo para Dios. Porque había llegado su día. A veces nosotros decimos, ¿cuándo llegará el día? Llega el día. ¿De qué sirve que yo me consagre tanto, Señor? Si mira lo que pasa a mi alrededor. Merece la pena la consagración porque llega el día 8. Algo pasa. Algo ocurre. Señor, ¿y qué si yo sigo orando y no veo ni un cambio? Sigue orando, que algo va a pasar. Llega, todo tiene un día 8. Si tú estás consagrando, si tú estás viviendo de manera exclusiva, yo a veces decía, pero Señor, ¿de qué vale que yo me consagre tanto y mira mi vida? Mira, no avanza. Lo que Dios no sabía es que me estaba llevando a otro nivel. Y a veces uno se frustra porque piensa que ¿de qué me vale que yo me prive de esto? Que me prive de no ir allá, de que me prive de esto. Porque todos son privaciones, Señor. Parece que todos son no. Pues sí, muchas veces son no. Pero lo que no sabemos es que llega el día 8, donde Dios respalda, donde Dios dice, ahora sí, es hora de actuar. ¿Y sabes lo que ocurre? Esta historia termina en el versículo 22. 9:22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo. Y dice, y bendijo al pueblo. Es decir, el que había sido consagrado, ahora estaba en condiciones de ¿qué? De alzar las manos y bendecir. Había vivido la experiencia, había pasado el proceso de la consagración. Había pasado el proceso de la purificación. Había dicho, Señor, esto es para ti. Sí, Señor, yo me vuelvo a consagrar. Yo no sé cuántas veces tú le has dicho, Señor, cuenta conmigo. Tú sigues diciéndole. Yo no sé cuántas veces tú has dicho, Señor, consagro mi oreja, consagro mi mano, consagro mi pie. No sé cuántas veces, pero tú sigues haciéndolo. Porque va a llegar el día en que Dios va a decir, ahora sí, extiende tus manos, extiende tus manos, bendice a la gente, ora por los enfermos porque van a sanar, declara palabra porque Dios la va a respaldar, camina en ese camino porque Dios va a abrir puertas, los mares se van a abrir, ¿no? Y Dios va a derribar murallas a nuestro alrededor. Llegará el momento en que su poder y su palabra van a respaldarnos.
La consagración sí tiene sentido. Resulta. Dice que los bendijo después de haber hecho todo eso. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Allí estaba Dios. Dios dijo, yo lo respaldo. Manifestó su gloria y salió fuego de delante de Dios y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, dice que alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios dijo, yo estoy allí. ¿Sabe? Cuando una vida se consagra, hay fuego de Dios. Yo veo gente con mucha emoción, sin fuego, muy emocionados, pero sin fuego. Pero cuando una vida se consagra, está el sello de Dios presente. Tiene la capacidad de bendecir, como digo yo, tiene la capacidad de abrir los cielos, porque Dios derrama de su presencia, Dios respalda su palabra, transforma las vidas, toca los corazones, pero para eso es necesario consagrarnos. Iglesia, necesitamos consagrarnos. Necesitamos chillar tanto, necesitamos consagrarnos, renunciar a nosotros mismos, no cansarnos de decir, Señor, aquí está mi oreja, mi mano, mi pie. Ahí está mi vida, tiro fuera el pecado, sí, me aparto, me alejo, lo quiero distante, Señor. Cuando nuestra vida, en la medida que nuestra vida se consagre, va a haber más presencia, va a haber más fuego, va a haber más gloria, va a estar Dios presente. Ahora lo digo de otra manera, si queremos que la presencia de Dios siga presente, sigamos consagrándonos, sigamos orando, sigamos buscando. No te enojes cuando Dios te dice que no. No te enojes cuando Dios te dice no, es todo o nada. No te enojes porque cuando Dios te está pidiendo todo, no es para dejarte sin nada. Es porque Él tiene algo mejor, algo más grande, algo más glorioso que poner allí para llenar eso que estás tú entregando. Dios tiene algo más poderoso para poner sobre tus manos. Tiene algo más glorioso, un camino más glorioso por el cual quiere transitar, que tú transites. Y tiene palabras más gloriosas, más hermosas de las que tú piensas, que decir a tu oído, que hablar a tu oído, que escucharte. Merece la pena consagrarse.